Gracias, presidenta. Señoras y señores diputados, quiero empezar lamentando la ausencia hoy del consejero de Educación, el señor González Cambray, que se excusó ayer muy educadamente, ya me avisó de que no podía estar y, por tanto, no es una crítica a su ausencia, pero lamento su ausencia porque, ciertamente, mi intervención de hoy está muy destinada a glosar una intervención suya de ayer. El señor González Cambray ayer se preguntaba ante esta Cámara, visiblemente indignado, se preguntaba ¿quiénes son esos tribunales para contradecir un consenso de décadas y décadas en este Parlamento? Se refería al supuesto consenso sobre que la educación en Cataluña tiene que ser exclusivamente en catalán y debe excluir el castellano como lengua vehicular. Pues bien, el señor González Cambray dio ayer una auténtica masterclass de pensamiento totalitario, porque preguntarse en una Cámara parlamentaria democrática quiénes son los jueces para contradecir lo que dicen las asambleas parlamentarias es un pensamiento antidemocrático, predemocrático, propio de otros tiempos, ciertamente incompatible con la visión de la democracia liberal. Los tribunales, efectivamente, deben velar por la constitucionalidad de las leyes, por la constitucionalidad de los actos parlamentarios, y eso es lo que es una democracia constitucional moderna como la que tenemos en España, como la que hay en Alemania, en Italia y en otros países del mundo. A este respecto, quiero recordar un caso que el nacionalismo suele utilizar de forma espuria con absoluta alegría, que es el de Rosa Parks, no para compararlo con la situación de nadie, sino para explicarle al señor González Cambray que cuando la señora Rosa Parks, recuerden, una ciudadana de raza negra, una ciudadana negra estadounidense, que se rebeló contra las leyes injustas que imperaban en el estado de Alabama en los años 50 del siglo pasado, y lo hizo precisamente contra lo que decían los parlamentos, contra lo que decían las leyes aplicables en ese momento en Montgomery, en Alabama, lo hizo porque sabía que la Constitución la amparaba, porque sabía que la Constitución amparaba su derecho a sentarse en los mismos asientos en los autobuses que los ciudadanos norteamericanos como ella, pero en este caso de raza blanca. La señora Rosa Parks se subió un día a un autobús después de una maratoniana jornada laboral y, en lugar de irse a sentar a los bancos incómodos, duros, como las piedras, que estaban reservados en aquel momento en la Alabama de los años 50 a los ciudadanos negros, ella decidió sentarse en los asientos mulliditos, cómodos, que estaban reservados para los ciudadanos blancos. Lo hizo consciente de que su derecho estaba amparado por la Constitución de los Estados Unidos. Y, efectivamente, a finales de los años 50, un juez norteamericano contradijo un consenso no de décadas, señor González Cambray, sino de siglos, un consenso de desprecio a la minoría negra estadounidense y, por supuesto, lo hizo apelando al principio de igualdad, al principio de libertad que preside la Constitución de los Estados Unidos de 1787, mucho más antigua que la nuestra, pero, en todo caso, también defensora de los derechos de libertad e igualdad. Esa Constitución española de 1978 es la que ampara el derecho de nuestros hijos a recibir una educación también en castellano, que no únicamente. Y no solo la Constitución de 1978, sino también la Convención de Derechos del Niño, reconocida por la UNESCO, reconocida por la ONU. El derecho a recibir educación en lengua materna, señoras y señores diputados de la bancada separatista, es un derecho humano reconocido por la ONU. No solo es un derecho fundamental de la Constitución, sino también es un derecho humano de todos los ciudadanos de los estados democráticos del mundo. Por tanto, los ciudadanos catalanes, que somos ciudadanos españoles, tenemos derecho a educar a nuestros hijos en su lengua materna, catalán y castellano. Y, además, somos partidarios de que sea en ambas lenguas, en el catalán y en el castellano, que son básicamente las lenguas mayoritarias de los ciudadanos de Cataluña. Ustedes siguen oponiéndose y siguen legislando en esta Cámara contra la Constitución y contra los derechos humanos. Sean conscientes. Por eso no se extrañen cuando los jueces y los tribunales de este país les dicen que deben dejar de comportarse de esa forma tan totalitaria. Por eso hablaba antes de la masterclass que dio ayer el señor González Cambray de pensamiento totalitario al preguntarse ¿quiénes son esos jueces para decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer después de décadas y décadas, por cierto, de supuesto consenso que evidentemente el señor González Cambray se lo saca de la manga? Es ciertamente una lástima que ustedes se empeñen en vulnerar ese derecho fundamental que tenemos los ciudadanos de Cataluña a educar a nuestros hijos tanto en catalán como en castellano, y nosotros desde Ciudadanos seguiremos luchando porque se reconozcan los derechos de todos los ciudadanos catalanes
a educarse en su lengua materna. Y acabo, señora presidenta, con un comentario. Decía Lao Tse, el filósofo oriental, el filósofo chino, que todo viaje de 1000 leguas empieza con un primer paso. Pues quizá el primer paso lo dimos en Ciudadanos hace unos años o lo ha dado el padre de Canet, exigiendo el derecho de sus hijos, de su hijo, a educarse también en castellano. Gracias, señoras y señores diputados.